iglesia. Como lo comentó nuestro pastor, hoy es un culto especial. Hoy vamos a estar recordando las últimas 7 palabras que nuestro Señor dijo en la cruz, o las últimas 7 frases. Y quiero que me acompañen a la primera frase que nuestro Señor dijo en la cruz, en Lucas 23, del 32 al 35. Lucas 23, del 32 al 35. Dice: también llevaban con él a otros 2, ambos criminales, para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. La gente, por su parte, se quedó allí observando, y aún los gobernantes estaban burlándose de él. Para este momento, nuestro Señor ya había sido traicionado. Nuestro Señor ya había sido negado. Ya lo habían azotado, ya lo habían golpeado, lo habían escupido, lo habían negado. Y había tenido que cargar con su cruz hasta este lugar llamado La Calavera. Esta es la primera frase que Jesús dice en la cruz, y me gusta que sea la primera frase de Jesús, porque nos muestra cómo es su corazón. Lucas, el médico evangelista, dejó constancia de estas palabras y me gustaría que reflexionáramos en 3 puntos. El punto número 1 dice la oración que salva. El punto número 2, perdón inmerecido. Y punto número 3, un corazón de piedra. El punto número 1, una oración que salva. Ya comentamos por algunas de las cosas por las que nuestro Señor había pasado antes de llegar a este momento. Tal vez estamos hablando de justo el momento donde nuestro Señor está siendo traspasado en la cruz. Y es en este momento cuando nosotros nos podemos dar cuenta que ni la debilidad, ni el dolor, ni la injusticia que se estaba llevando sobre Él le impidieron que continuara intercediendo por nosotros en oración. Tampoco perdió conciencia de su relación con Dios. Él le llama Padre. Ni su misión, tampoco perdió visión de cuál era su misión. Él dijo, no perdió, de vista su misión. Él no oró diciendo, perdóname porque soy el Cordero sin mancha y sin contaminación que quita el pecado del mundo. Él había venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Al principio de su pasión en la cruz, Él no piensa en el daño que los hombres le están haciendo a Él, sino que piensa en el daño que se están haciendo los hombres a sí mismos. ¿Pueden creer realmente esto? ¿Se dan cuenta de cómo es que reacciona nuestro Señor? Hay un dicho, una frase que dice que a las personas no solamente se le conoce por sus acciones, sino también por sus reacciones. Un día el Señor inspiró a sus discípulos con estas palabras. Dijo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a quienes os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por todos los que os ultrajan y os persiguen. Si yo hubiera estado en esa cruz, si yo hubiera estado pasando por lo que mi Señor estaba pasando, que es justamente lo que debería de haber pasado yo, ¿qué es lo que hubiera hecho? ¿Cómo hubiera reaccionado? Y basta pensar de cómo reacciono cuando alguien se burla de mí o cuando alguien me falta el respeto, cuando alguien me acusa injustamente e incluso cuando se me acusa justamente. ¿Cómo hubiera reaccionado yo en la cruz? Estoy seguro que mi reacción hubiera sido para defenderme a mí mismo. Lo más seguro es que les hubiera dicho, no saben con quién se meten. No hubiera tratado de golpearlos, hubiera injuriado, los hubiera maldecido, los hubiera tratado, lógicamente, les hubiera implorado, hubiera llorado pidiéndoles que dejaran de hacerme lo que estaban haciendo. En el mejor de los casos creo que sí hubiera hecho también una oración para bendecirlos, pero de esa forma patética en que suelo yo bendecir a las personas, como cuando se me cruzan en el periférico, cuando les digo, sí, pásale, que Dios te bendiga. Esa es la forma en la que estoy seguro que hubiera reaccionado mi corazón, que lleno de orgullo solamente busca glorificarse a sí mismo. Pero nuestro Señor no reaccionó igual a mí. Él oró por personas que no merecían su oración y por el contrario, merecían la ira de Dios. Cuando
Jesús oró al Padre y dijo, perdónalos, debemos de darnos cuenta que alguien tenía que pagar por sus pecados, y la única forma en la que ellos podían ser perdonados, y la única forma en la que tú y yo podemos ser perdonados, es si alguien se lleva la carga de nuestro juicio y nuestra condenación. Porque solo asumiendo la deuda de nuestros pecados es que Jesús podía rogar por nuestro perdón. En esta oración, Él se presenta como el único Salvador. Estaba diciéndole al Padre, pon a cuenta los pecados de estos hombres. Las primeras palabras en la cruz nos muestra a Cristo como intercesor, y su intercesión nos permite acceder a la misericordia de Dios. El hombre moribundo en aquella cruz no solo era el Cordero de Dios, sino el mediador entre Dios y los hombres, el mediador para con los pecadores, el sumo sacerdote para todos los creyentes. Esto es un pensamiento glorioso y lo tenemos que ver así. Y también podemos estar seguros de que esta fue y es la oración que salva. Pasamos al segundo punto, perdón inmerecido. Para hablar de perdón, me gustaría compartir lo que encontré en internet como significado del perdón. Dice, el perdón es disculpar a otros por una acción considerada como ofensa, renunciando eventualmente a vengarse, a reclamar un justo castigo o restitución, optando por no tener en cuenta la ofensa en el futuro. Algunas de las frases que también vienen un poco de la mano con el significado que encontré, decía, por ejemplo, David Grayson, decía, puedes tener justicia o puedes tener venganza, pero no ambas cosas. También Pierre Corneille decía, tomar venganza sin entusiasmo es buscar el desastre. Una de dos, o te condenas o coronas tu odio. Y esta, a ver qué les parece, de Robert Greene, decía, los hombres son más propensos a devolver un agravio que un favor, porque la gratitud, dice, es una carga y la venganza un placer. Qué difícil y hasta casi imposible parece ser el perdonar, ¿están de acuerdo? El encontrar un equilibrio entre lo que es la justicia y el perdón. Esta sed de justicia y de venganza es la razón por la que nos regocijamos cuando vemos una película y el malo de la película es atrapado y paga por todo lo que él cometió. O cuando vemos un video y vemos que un ladrón del microbús es atrapado, es golpeado brutalmente y en el mejor de los casos es entregado a las autoridades. Esto lo único que nos muestra es la sed de justicia y de venganza que parece imposibilitar la acción de perdonar. Adolf Eichmann, les platico esta historia, Adolf Eichmann fue uno de los arquitectos del holocausto nazi. Él fue llevado en 1960 a juicio en Israel, pero tenían que encontrar testigos de sus atrocidades. Yahiel de-Nur fue uno de estos testigos, y dicen que cuando él se presentó con Eichmann, cuando lo tuvo enfrente, colapsó inmediatamente. Él en el suelo no hizo más que llorar. Fue una escena realmente dramática. Tiempo después se le invitó a de-Nur a un programa donde le pusieron el video en el que se veía cómo es que él había colapsado. Y le preguntaron qué es lo que había sucedido. Le dijeron, ¿te sentías abrumado por el recuerdo doloroso? ¿Sentías odio? ¿Es por eso que colapsaste? Fíjense lo que dice de-Nur. Él dice que fue agobiado por el hecho de que Eichmann no era un demonio, sino un ser humano ordinario. Dijo, tuve miedo de mí mismo, me di cuenta de que soy capaz de hacer eso, de actuar exactamente como él actuó. El hecho de que veamos el perdón y la falta de venganza como algo irreconciliable se debe principalmente a nuestra naturaleza pecaminosa. Jesús nos instruyó a perdonar. ¿Recuerdan cuando Pedro le preguntó cuántas veces debía de perdonar? Jesús le contestó que hasta 70 veces 7. Incluso Jesús resume toda la ley en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Aquí vemos cómo es que por nuestra naturaleza y por la ley somos condenados. Pero la oración que Jesús dijo en la cruz,
justo en el momento que le estaban crucificando, cuando se burlaban de él, cuando le injuriaban, fue: Padre, perdónalos. ¿No les parece increíble? Que justo cuando estaba siendo crucificado, nuestro precioso Salvador muestra su grandeza, muestra su humildad. ¿Y qué me dicen de la muestra de santidad al pedir perdón por nuestros pecados? Él sabía y sabe que la justicia viene de la mano con la venganza, con el pago de la deuda, pero Él de forma inmerecida se ofrece por nosotros como el blanco de la ira de Dios. Jesús no merecía ser encarnecido como lo fue. No merecía estar en esa cruz. Jesús no merecía recibir el castigo y la ira de Dios, y mucho menos nosotros merecíamos el perdón de Dios. Pero tampoco podemos caer en la otra parte, ¿no? No podemos caer en tenerle a Él misericordia, recordarlo a Él colgado en una cruz, acercarnos a esa cruz y decir: pobre Jesús, pobrecito, mira cómo sufrió. Esto no es la actitud que nosotros debemos de tener. Tenemos que saber que Él no vino a condenar al mundo, sino que vino a salvarlo. Él fue allí porque Él ya lo tenía planeado desde antes de la fundación del mundo. Él fue allí por amor a ti y por amor a mí. Y es por eso que debemos de regocijarnos y agradecer lo que Él ha hecho por nosotros. En Juan 10, 17 y 18 el Señor lo dice claramente, dice: por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volverla a recibir. Dice: nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Llegamos a la conclusión de que no merecemos su perdón y podríamos quedarnos así. Y qué desesperanza, ¿no creen? Pero Él no quiere esto. El Señor quiere perdonarnos. Él nos ama. Ahora bien, ¿cómo vamos a responder a esto? ¿Cuál va a ser nuestra reacción? ¿Vamos a aceptar su perdón o vamos a endurecer nuestro corazón? Paso al punto número 3. Un corazón de piedra. En estas primeras palabras también podemos ver que dice Jesús: perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Con esto no se niega la culpa, ¿están de acuerdo? Porque si no hubiera estado de más o había sido de sobra la intercesión que hace Jesús. Conocemos las palabras de Pedro cuando censuró a los judíos de Jerusalén. Primeramente con estas palabras, Él les dijo: vosotros disteis muerte al autor de la vida. Pero inmediatamente añade: ahora bien, hermanos, yo sé que obrasteis por ignorancia como asimismo vuestros jefes. Pablo concuerda con Pedro en el discurso que da a los judíos en Antioquía cuando les dice: porque los habitantes de Jerusalén y sus jefes, al condenarlo, fíjense bien, al condenarlo, cumplieron sin saberlo las palabras de las profecías que se leen cada sábado. Los judíos ya leían el Antiguo Testamento, ellos ya leían a Zacarías 9, Zacarías 11, Zacarías 12, Isaías 53, el Salmo 22 y tantas partes y porciones de la Biblia que ya nos hablan del Mesías. Los judíos sabían del Mesías, incluso lo estaban esperando, pero no lo reconocieron. Ahora también vemos cómo Pablo y Pedro tampoco están absolviendo a los judíos de toda culpa. En efecto, la ignorancia y el no reconocer no se limita a la esfera del conocimiento, sino que tiene también que ver con la decisión de la voluntad. Podemos darnos cuenta que la ignorancia puede llevar a la incredulidad y la incredulidad a la insensatez y a la necedad. Dios también nos ha dado a conocer a nosotros las profecías del Antiguo Testamento, pero ahora vemos claramente cómo esas profecías se cumplían en la muerte y posteriormente en la resurrección de Jesucristo. Esto lo ha cambiado todo, y esa oración en la que Jesús pide perdón a los que no saben lo que hacen sigue vigente hasta nuestros días. Pablo lo dice en 2 Corintios, dice: los únicos que no pueden entender la buena noticia que anunciamos son los que no se salvarán. La buena noticia nos habla de la grandeza de Cristo y Cristo a su vez nos muestra la grandeza de Dios. Ese mensaje brilla como la luz, pero los que no creen que pueden verla, porque los que no creen no pueden verla, porque Satanás no los deja.
Aquí podemos ver también y darnos cuenta de que no solo a los que no creen en Jesucristo, sino también a aquellos que nos llamamos cristianos se nos pueden velar las verdades de la cruz, creyendo que solo si hacemos o si dejamos de hacer tal o cual cosa es que podemos acceder a este perdón y a las promesas que conllevan. Creer que nuestras obras ayudan a Jesucristo a cumplir su misión en esta tierra es otra forma, sin duda, en que la incredulidad e insensatez se hacen presentes en nuestros corazones. Jesús con su oración está diciendo: no importa quién eres o qué hayas hecho, mi salvación no se basa ni en linaje, no se basa en logros morales, talento, nivel de esfuerzo, antecedentes. Él dice: he venido a llamar a aquellos que son fuertes y a aquellos que son débiles. No soy principalmente tu maestro, dice, sino soy tu salvador. Estoy aquí no por tus obras, sino por mi obra. Y esto es hermoso. Me gustaría terminar con una porción de la palabra que me gustó mucho. Y dice así en Ezequiel 36, 25, 26, dice: los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Lo limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. En las palabras de Cristo, perdónalos porque no saben lo que hacen, empieza el proceso de transformación de nuestros corazones. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tu amor es tan grande que no podemos comprenderlo. No escatimaste al entregar a tu Hijo para salvarnos. Gracias por estas primeras palabras, Señor. Gracias por interceder por nosotros y clamar por nuestro perdón. Entender este precioso intercambio es lo que nos permite tener comunión contigo, Padre. No permita, Señor, que nuestro corazón se endurezca. Señor, no lo permitas. No veles el propósito de glorificarte a ti, Señor. Gracias, Padre. A ti sea la gloria, la honra y el poder por siempre, Señor, y en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo oramos, Señor. Amén.